Me llamo Andrea Cruz. Tengo 58 años, aunque a veces siento como si tuviera 80. Vivo en Chicago desde hace ya, 30 años. Más, yo creo. Perdí la cuenta exacta porque con el tiempo uno deja de contar los días y empieza a contar las ausencias. Nací en Cancún, en un barrio donde el mar quedaba lejos, aunque el sol quemaba parejito todos los días. Éramos pobres, pero no lo sabíamos. Mis papás hacían milagros con lo poquito que había, y yo, siendo la mayor de 3 hermanas, aprendí desde chica que si no ayudaba, todo se caía. Era como si yo fuera el puente entre la esperanza de mis papás y el futuro de mis hermanas. Nunca lo dijeron con palabras, pero lo sentía clarito en la mirada de mi mamá cuando me pedía que cuidara a las niñas mientras ella lavaba ajeno. Hoy trabajo limpiando oficinas, de noche. Turno nocturno le dicen, pero yo le llamo el turno del silencio, porque ahí no hay risas, no hay música, no hay nadie, solo yo, los vidrios empañados, el sonido de la escoba y mis pensamientos. Ya no me duelen las manos como antes, me duelen los recuerdos. Vivo en un cuartito que rento con otras 2 mujeres, cada quien en su esquina, cada quien con sus penas. No hay espacio para muchas cosas, pero tengo una foto de mis papás pegada con cinta al lado de mi colchón. Está vieja, arrugada y ya casi ni se distingue la cara de mi mamá. Pero esa foto me recuerda por qué hice todo lo que hice. A veces me preguntan por qué nunca me casé. Yo contesto con una risita tonta, como si fuera decisión mía. Pero la verdad es que no hubo tiempo, ni ganas, ni oportunidades. Uno viene aquí pensando que va a trabajar unos años, ahorrar, regresar, poner un negocito allá, y mira, la vida se va, los años se van, y cuando te das cuenta, ya no tienes ni allá ni acá. Los primeros años en Estados Unidos fueron los más duros, claro. No hablaba inglés, no entendía cómo funcionaba nada. Todo era diferente, todo era frío. La gente caminaba rápido, no saludaba, no te miraban. Y yo solo quería trabajar, enviarle a mi mamá para las medicinas de mi papá, pagarle los útiles a mis hermanas, comprarles zapatos nuevos, porque ya estaban cansadas de los que yo les dejé. Así pasaron los años. De a poquito fui encontrando dónde vivir, quién me diera chance de limpiar casas, y luego oficinas, y luego turnos dobles. Pero nunca dejé de mandar el dinerito. Cada viernes, sin falta. Aunque yo comiera arroz con huevo, aunque tuviera que caminar bajo la nieve para no gastar en camión, el dinero llegaba a tiempo, siempre. Y no me quejo, de verdad. Si lo volviera a vivir, haría lo mismo. Pero hay días, muchos días últimamente, en los que me pregunto si valió la pena, si de verdad fui tan importante para ellos como ellos lo fueron para mí. Aquí en Chicago no tengo familia, solo algunas conocidas, otras mujeres como yo. Una es de Oaxaca, otra de Guatemala. Compartimos el pan y las penas. A veces reímos un ratito, recordamos nuestras tierras, nuestras madres, los olores de la cocina, pero luego cada quien se mete a su cama y el silencio vuelve. Nunca tuve papeles. Me da vergüenza decirlo, pero así es. Nunca me alcanzó para pagar un abogado de confianza, y siempre había algo más urgente: la operación de mi papá, la escuela de mi sobrina, el techo que se cayó en la casa de mis papás. Yo me decía, luego lo hago, ya tendré tiempo. Y mira, ya tengo casi 60. Con el tiempo uno se hace invisible. No solo para el gobierno, no. También para la familia. Las llamadas se fueron haciendo más cortas, luego más espaciadas y después, pues, casi nada. Pero no los juzgo. La vida sigue allá. Ellos crecieron, hicieron sus familias,
sus cosas. Yo, yo me quedé congelada en esa última imagen que tengo de ellos. Mis hermanitas chiquitas, mis papás sentados en la mesa de madera, mi mamá con su rebozo, el olor a café. Esa imagen la cargo como un tatuaje en el pecho. Y aunque el mundo me diga que ya soy de aquí, que esta es mi casa, yo no me siento de ningún lado. Soy de allá, pero ya no me esperan. Y soy de aquí, pero nunca me recibieron. A veces, cuando salgo del trabajo y todavía está oscuro, camino un poquito más antes de tomar el tren. Me gusta ver cómo la ciudad se despierta. Me imagino que allá en Cancún también empieza el día, que mi mamá ya puso café en la olla y que las vecinas están barriendo el patio. Cierro los ojos y por un segundo, solo uno, me siento en casa, pero luego abro los ojos y todo sigue igual. Aquí no hay sol, ni mar, ni voces familiares, solo frío y el recuerdo de lo que fui, lo que soñé y lo que no fue. Me llamo Andrea Cruz y esta es mi historia. No es bonita, ni feliz, ni especial, pero es mía. Y si me estás escuchando, gracias, porque ya no tengo a quién contársela. Yo crecí en un barrio chiquito, en la parte de Cancún que los turistas nunca ven. Ahí no había hoteles ni albercas, ni gringos con sandalias. Había calles de tierra, gallinas sueltas, niños descalzos y señoras barriendo la banqueta con escobas de ramas. Nuestra casa era de lámina y madera, con un solo cuarto que compartíamos los 5. Mi papá se llamaba Don Ernesto. Era pescador, aunque a veces también trabajaba como velador. Mi mamá, Doña Conchita, lavaba ropa ajena desde que yo tengo memoria. Y yo, pues, era Andrea, la mayor, la que tenía que cuidar, ayudar, aprender. No tengo malos recuerdos de esa época, aunque ahora que lo pienso, no sé cómo le hacían mis papás para darnos de comer todos los días. Había días que solo había tortillas con sal y otros que parecían fiesta porque mamá hacía arroz con plátano frito, pero lo que nunca faltó fue el cariño. Mi mamá tenía unas manos ásperas de tanto tallar ropa, pero cuando me acariciaba el cabello, sentía que todo estaba bien. Mi papá era más callado, tenía esa forma de querer sin decir, de demostrar con actos. Una vez me trajo una libreta usada que encontró quién sabe dónde y me dijo, «Pa' que apuntes tus sueños». Yo la guardé como un tesoro. Tenía 2 hermanas más chicas, Maribel y Cintia. Maribel era risueña, inquieta, siempre traía los pies sucios de tanto andar corriendo. Cintia era la más seria, como si hubiera nacido ya cansada del mundo. Yo las peinaba en las mañanas antes de irnos a la escuela. Les hacía 2 trenzas y les decía que algún día iban a ser alguien importante. Nunca les dije que yo también quería ser alguien, pero me lo guardaba, porque sentía que no me tocaba a mí. Nuestra escuela estaba como a 10 cuadras. Caminábamos entre piedras, charcos y perros. Llevábamos nuestros cuadernos en bolsas de plástico cuando llovía y muchas veces nos regresábamos empapadas pero riendo. Los maestros nos regañaban porque no teníamos uniforme completo. Yo bajaba la cabeza, pero por dentro me dolía, no porque me regañaran, sino porque sentía que mis papás hacían todo lo que podían y no alcanzaba. Los domingos eran especiales. No había dinero para paseos, pero sí para ir al tianguis con mamá. Me encantaba ver los colores, los olores, el bullicio. A veces, si habíamos tenido buena semana, mamá nos compraba una paleta o un pan dulce. Y eso era un lujo. Me acuerdo mucho de una tarde. Teníamos como 12, 13 años. Estábamos las 3 sentadas en el patio viendo cómo llovía. Yo les dije que algún día iba a tener una casa de verdad, con piso firme, con ventanas grandes, con cortinas que volaran con el viento.
Maribel se rió y dijo, «Y nos vas a invitar, ¿verdad?». Y yo le contesté, «Claro, ustedes siempre van a tener lugar en mi casa». Cintia no dijo nada. Solo me miró como si supiera que yo estaba hablando en serio. Los años pasaron rápido. Yo terminé la secundaria y quise seguir estudiando, pero no se pudo. Mi papá se enfermó de la espalda y mamá ya no se daba abasto, así que empecé a trabajar limpiando casas, igual que ella. Nos levantábamos a las 5, preparábamos café y salíamos con nuestros baldes y escobas. A veces me tocaba cuidar a las niñas de las señoras ricas. Me acuerdo de una niña que tenía su propio cuarto lleno de juguetes. Yo no lo podía creer. Pensaba, con todo esto podríamos vivir toda mi familia. Pero no me quejaba. Yo quería ayudar. Sentía que si yo me esforzaba, si trabajaba más fuerte, algún día todo iba a mejorar y que mis hermanas no iban a tener que vivir lo mismo. Había noches en que no podía dormir. Miraba el techo de lámina, escuchaba los grillos, el viento que se colaba por las rendijas y pensaba, ¿y si me voy? ¿Y si busco otra vida? Pero me daba miedo, no por mí, sino por lo que dejaba atrás, por mi mamá, por mis hermanas, por esa vocecita que me decía que yo tenía que quedarme. Hasta que un día, una amiga del barrio volvió de Estados Unidos. Venía cambiada, con ropa bonita, hablando distinto. Me contó que allá había trabajo, que podía ayudarme a llegar, que era difícil, pero valía la pena. Y yo lo pensé mucho, muchísimo. Me pasé noches enteras dándole vueltas. Le pregunté a mi mamá qué pensaba, y ella me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Hija, si tu corazón te dice que es por el bien de todos, ve, yo aquí voy a estar. Y lloró, y yo también. Pero en ese momento se sembró la decisión. Todavía no era el tiempo de irme, pero ya sabía que un día lo haría. No fue de un día para el otro. No fue como esas películas donde alguien hace la maleta y se va. No. En mi caso fue un proceso lento, doloroso, como cuando uno se va quitando una venda que llevaba muchos años apretada. Después de que esa amiga del barrio regresó de Estados Unidos y me contó cómo era allá, algo dentro de mí se despertó. No era ambición, era necesidad. Yo no soñaba con carros ni con casas grandes. Soñaba con mandar a mis hermanas a la prepa, con que mi papá pudiera ir al médico sin tener que empeñar el radio. Soñaba con que mi mamá pudiera descansar al menos un día a la semana. Y aunque me daba miedo, sentía que tenía que hacerlo. Empecé a preguntar en voz bajita. Conocía a una señora que tenía un hijo que se había ido. Le pregunté si sabía cómo se iba la gente. Me dio el número de un señor que ayudaba a cruzar. En esa época no se hablaba mucho de eso. Era como un secreto a medias. Pero yo sabía que si quería irme, tenía que hacerlo así. No había otra forma. Papeles no tenía, dinero tampoco. Pero tenía voluntad. Y eso, pensaba yo, era suficiente. Reuní algo de dinero juntando todo lo que había ahorrado en años, más unas monedas que mi mamá sacó de su cajita escondida. No me alcanzaba ni para la mitad. Fue entonces que decidí vender mi bicicleta y mi radio. Era lo único mío que tenía valor. Me dolió, sí, pero más me dolía la idea de seguir ahí, viendo cómo todo se desmoronaba y yo sin poder hacer nada. Le conté a mi mamá primero. Lloró mucho. Me abrazó tan fuerte que sentí que me rompía los huesos. Me dijo que tenía miedo, pero que confiaba en mí. Le pedí que no le dijera nada a mis hermanas hasta que ya estuviera lista. No quería verlas llorar. No quería que me suplicaran que no me fuera, porque sabía que no iba a poder decirles que no. Unos días antes de irme, me senté con mi papá en la banqueta. No hablábamos mucho, él y yo.
Pero esa vez sí, le dije, «Apa, me voy a ir, voy a buscar trabajo allá para ayudar». Él se quedó callado un rato y luego dijo, «Tú siempre has sido fuerte, solo prométeme que vas a volver». Y yo le prometí, con todo mi corazón, aunque por dentro ya sabía que a veces uno se va y la vida no te deja regresar. El día que me fui, me levanté a las 5 como siempre. Preparé café, le puse más azúcar de lo normal, como le gustaba a mi mamá. Desperté a las niñas con un beso. Les dije que tenía que salir temprano a trabajar. No les dije la verdad. No tuve el valor. Me despedí de mi casa con una mirada larga. Recorrí con los ojos cada rincón, el fogón, las láminas viejas, el lazo donde colgábamos la ropa. Todo eso era mi mundo. Y me fui. El viaje hasta la frontera fue largo, incómodo, lleno de miedo. Iba con otras personas, todas igual que yo, con cara de cansancio y ojos de esperanza. No hablábamos mucho. Había una muchacha que no paraba de rezar, un señor mayor que llevaba una foto de su nieto en la cartera y yo con mi mochilita en las piernas, abrazándola como si fuera mi escudo. Cuando llegamos a la frontera, el coyote nos explicó cómo iba a ser. «Va a estar difícil», nos dijo, «pero si hacen caso, llegamos». Nadie preguntó nada. Solo asentimos con la cabeza. Cruzamos de noche. Todavía siento el frío de esa madrugada en los huesos. Caminamos mucho. El desierto no es solo arena, es silencio, es miedo, es el eco de tus propios pasos diciéndote, «¿Qué estás haciendo aquí?». Yo no sabía rezar mucho, pero esa noche le hablé a Dios. Le pedí que me dejara llegar, no por mí, por mi mamá, por mi papá, por mis hermanas. En un momento pensé que no lo iba a lograr. Me caí, me raspé las rodillas, lloré en silencio, pero me levanté, porque allá adelante estaba mi esperanza. Y sí, después de días sin comer bien, sin dormir, sin saber ni qué hora era, llegamos. La primera vez que pisé suelo americano no sentí alegría. Sentí miedo, miedo de no saber qué venía, miedo de haber dejado todo atrás y no tener a nadie adelante. Pero ahí estaba yo, con los zapatos rotos, con las manos sucias, con el corazón en un hilo, pero viva. Ese fue el comienzo, mi nueva vida, mi nueva lucha. Nunca imaginé que ese paso, ese viaje, esa decisión me iba a cambiar tanto. Nunca imaginé que 30 años después aún estaría esperando una bienvenida. Yo llegué a Estados Unidos con lo puesto, un suéter prestado, una mochila chiquita y una dirección apuntada en un papel arrugado. Esa dirección era la de la amiga que me había prometido ayudarme. Vivía en Chicago. Nunca había escuchado ese nombre antes. Para mí, todo lo que no era México era como un solo lugar gigante, sin forma. El viaje hasta allá fue largo, lleno de paradas, nervios, silencios incómodos con gente que tampoco sabía mucho. Recuerdo que me bajé del camión y el aire me pegó en la cara como si me cacheteara. Un aire seco, helado, que me hizo temblar hasta los huesos. «Así es aquí», me dijo un señor que también se bajó. «Aquí el frío no avisa». Y sí, no avisó. Solo llegó y se metió por todos lados. La amiga que me recibió se llamaba Irma. Vivía en un departamento con otras 3 personas y me dio un rincón donde dormir. Un colchón inflable junto a la cocina. Yo le dije que sí, que estaba bien, que con eso bastaba. Y, ¿cómo no? Si venía de dormir sobre un petate, compartir una cocina ya era lujo. Irma trabajaba limpiando oficinas por la noche y me dijo que me podía meter en su trabajo si me aplicaba. «Pero no digas que eres nueva»,
me advirtió. Nomás actúa como que ya sabes. Y eso hice. Me metí sin papeles, sin saber inglés, sin saber ni cómo usar los químicos. Aprendí mirando, calladita, con miedo, pero con ganas. El primer día fue eterno. Nunca me habían dolido tanto los brazos. Terminé toda adolorida, con la espalda hecha trizas y con las manos llenas de ampollas por los guantes baratos. Pero cuando me dieron mi primer pago, lloré. No era mucho, pero para mí era esperanza. Con ese dinerito llamé a mi mamá. Fui a una tienda de esas que tienen cabinas y marqué a la casa. Cuando escuché su voz, se me quebró la garganta. No pude ni hablar bien, solo le dije, «Estoy bien, ma. Ya empecé a trabajar». Y ella lloró también. «Te extraño tanto, hija», me dijo. Y esa fue la primera vez que sentí lo que de verdad era estar lejos. Los días eran iguales. Dormía unas horas en la mañana, comía lo que podía y a las 5 ya me estaba preparando pa'l turno. Empecé a conocer a otras mujeres como yo, una de Michoacán, otra de El Salvador, otra de Chiapas, todas con historias parecidas, todas con un hijo, un hermano, un esposo por quien estaban aquí, y todas con los ojos tristes pero con la frente en alto. Una de ellas, Marta, me enseñó a preparar mi lunch con tortillas de la tienda mexicana y frijoles en bolsa. Me decía, «Esto es lo que comemos las que venimos a chingarle». Y tenía razón. Las noches eran frías, no solo por el clima, sino por la soledad. Uno piensa que extraña a su gente, pero lo que más duele es no tener a nadie que te diga «¿Cómo estás?», nadie que te abrace, nadie que te mire como si importaras. En la casa de Irma las cosas se pusieron tensas. Una de las roomies se enojó porque yo usaba mucho el baño. Otra se quejaba porque decía que yo roncaba. Y así, poco a poco, empecé a sentirme como una molestia. Me salí de ahí en cuanto pude y me fui a rentar un cuartito en un basement con otras 2 mujeres. Era oscuro, húmedo, olía a gas, pero era mío. Tenía mi colchón, una silla y una cobija que me mandó mi mamá por encomienda. Ahí pasé muchas noches llorando, no por arrepentimiento, sino por cansancio, por sentirme invisible. A veces me sentaba en la banqueta con un café en vaso de unicel, solo para ver pasar la gente. Todos iban con prisa, con cara de preocupación. Yo pensaba, ¿también estarán lejos de los suyos? ¿También estarán mandando dinero para que los esperen? Porque eso hacía yo. Cada viernes mandaba dinerito, lo poquito que podía. Nunca dejé de mandar. Aunque me faltara a mí, yo mandaba. Era como una promesa sagrada. Yo me decía, ellos están esperando esto, no puedo fallar. Con el tiempo, conocí a una señora que me dio más horas de limpieza, luego otra, y así me fui llenando de trabajos, sin seguro, sin garantías, sin descanso, pero con dignidad, porque yo no vine a robar nada, vine a ganarme el pan, y eso me daba fuerza, pero no te voy a mentir. Había días en que me quebraba, días en que me miraba al espejo y no me reconocía. Tenía la cara demacrada, los ojos hundidos, los dedos torcidos de tanto tallar, y me preguntaba, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más? Nunca encontré respuesta, pero cada vez que escuchaba la voz de mi mamá en el teléfono diciéndome, «Gracias, hija, por el dinero. Tu papá ya pudo comprar sus medicinas», se me acomodaba el alma. Y eso era suficiente. Eso era todo lo que necesitaba para seguir. Los primeros años en este país me enseñaron muchas cosas. A aguantar hambre, a trabajar en silencio, a no confiar en todos, a valorar una llamada, a saber que una sonrisa puede salvarte el día. Yo llegué aquí sin saber quién era, y entre el frío, la soledad y el cansancio,
fui descubriendo que era más fuerte de lo que pensaba. Dicen que el tiempo pasa rápido, pero yo digo que depende, porque cuando una vive lejos, con el corazón partido, el tiempo no pasa, se arrastra. Fueron años, muchos. No sé en qué momento pasaron 10, luego 15, luego 20. Solo sé que cada semana, cada quincena, cada cheque, era para ellos, para mi familia, para mis papás, para mis hermanas. Nunca fue una obligación, nadie me lo pidió así. Pero yo lo sentía. Sentía que era mi deber, que si yo no lo hacía, ¿quién? Al principio mandaba poco, lo justo para que alcanzara para las medicinas de mi papá y el uniforme de las niñas. Después, cuando empecé a tener más trabajo, mandaba más. Ayudé a pagar la prepa de Maribel, después la carrera de Cintia. Pagaba útiles, mochilas, inscripciones, zapatos, consultas. Una vez, cuando se inundó la casa, mandé casi todo lo que tenía para que levantaran una bardita. No me quejo, de verdad. Lo hacía con amor, con ganas, cada vez que colgaba el teléfono y mi mamá me decía: «Gracias, hija, no sé qué haríamos sin ti». Yo sentía que valía la pena. Pero mientras allá todo avanzaba, aquí todo se quedaba quieto. Yo no salía, no viajaba, no compraba ropa nueva. Mi vida era trabajo y más trabajo. Tenía 3 empleos. Limpiaba oficinas de noche, casas los fines de semana, y por las tardes ayudaba a una señora mayor que vivía sola. A veces dormía 4 horas, a veces ni eso. Pero seguía, siempre seguía. Una Navidad. Me invitaron unas vecinas a una cena entre paisanos. Todos llevaron algo. Yo llevé tamales congelados de la tienda mexicana. Me senté en una esquinita, escuchando cómo todos contaban de sus familias, de sus hijos, de los regalos. Y ahí fue cuando me cayó una verdad encima. Yo no tenía a nadie, no tenía con quién celebrar, no tenía a quién abrazar. Esa noche me regresé a mi cuarto caminando. Nevaba despacito y la ciudad estaba en silencio. Y ahí, en medio de la nieve, me solté llorando, porque me di cuenta que, mientras yo me partía el lomo por los míos, nadie allá pensaba en cómo me sentía yo, y no los culpo. Ellos allá vivían su vida. Mis hermanas crecieron, estudiaron, se casaron. Una vez Maribel me mandó una foto de su boda. Yo ni sabía que se iba a casar, ni me invitaron. La miré en el teléfono de monedas, toda bonita, vestida de blanco, sonriendo, y sentí algo raro. Alegría, sí, pero también tristeza, porque yo no estuve ahí, porque yo me perdí todo. Cintia tuvo un bebé y le puso mi nombre, Andrea. Me dijo que era un homenaje, y sí, me conmovió. Pero también pensé, ¿y qué me hubiera costado poder cargarla aunque fuera una vez? ¿Darle un beso? ¿Olerla? Las llamadas eran cada vez más cortas. A veces yo llamaba y nadie contestaba, o me decían: «Ahorita no podemos hablar, Andrea, estamos ocupados». Y yo colgaba y me quedaba mirando la pared con el teléfono todavía caliente en la mano. A veces me preguntaban por qué no tenía pareja. Y yo respondía con una risa, medio en broma, medio en tristeza, porque no tengo tiempo ni para enamorarme. Y era verdad. No tenía tiempo para mí. No iba al doctor, no iba al cine. No compraba nada que no fuera estrictamente necesario. Vivía como en pausa, como si todo lo mío pudiera esperar, mientras lo de los demás corría con urgencia. A los 15 años de estar aquí, me di cuenta que ya no conocía a nadie allá, que mis sobrinas ya no me decían tía con cariño, sino con distancia, que mis papás ya no me preguntaban cómo estaba, solo si ya había mandado, y eso dolía. Una vez me enfermé fuerte, una gripe que se volvió infección, no podía levantarme de la cama, tenía fiebre, escalofríos, todo me daba vueltas.
Falté al trabajo 2 días y me descontaron todo, pero igual mandé dinero. Me acuerdo que llamé a casa para oír una voz conocida y les dije, me siento muy mal, estoy sola. Y mi hermana, no me acuerdo cuál, me dijo, pues cuídate, Andrea, tú eres fuerte. Y ya, así. Como si fuera cualquier cosa. Ese día entendí que no había red de apoyo, que si me caía no había quien me levantara, pero igual seguí, porque uno se acostumbra a vivir con dolor callado. Y no me arrepiento, no lo digo con coraje, lo digo con la voz de alguien que ya entendió que hay sacrificios que nadie ve, que hay mujeres como yo que se vuelven fantasmas útiles, presentes en forma de billete, pero ausentes en todo lo demás. Una vez una señora del trabajo me dijo, ¿y tú? ¿Tú qué te has comprado con todo lo que has trabajado? Y no supe qué decir, porque la verdad, nada. No tengo casa, no tengo carro, no tengo ahorros, no tengo papeles, no tengo nada. Solo tengo la certeza de que hice lo que pude. Y eso, aunque no se vea, pesa. Pesa en la espalda, en el alma, en los ojos. Pesa en los años que ya no vuelven, en los abrazos que no di, en los cumpleaños que me perdí, en las veces que me imaginé regresando y nadie me esperaba. Pesa. Pero aquí estoy, todavía. Yo no sé en qué momento pasó. No hubo una fecha exacta. No fue de un día para el otro. Fue como cuando el agua se va enfriando y tú ni te das cuenta hasta que ya está helada. Así se fue enfriando todo con mi familia. Al principio hablábamos seguido. Mi mamá me llamaba a la cabina los domingos. Me contaba de los vecinos, de lo que había cocinado, de cómo estaba mi papá. Mis hermanas también hablaban. Maribel me contaba que iba bien en la escuela. Cintia me decía que ya no le dolían los dientes porque pudieron llevarla al dentista con lo que yo mandé. Yo vivía por esas llamadas, me daban vida. Aunque fueran 15 minutos, aunque la conexión se cortara, aunque tuviera que poner monedas cada rato, eran mi puente, mi cordón umbilical. Pero con los años, las llamadas se fueron espaciando. A veces no contestaban, a veces decían, Andrea, no podemos hablar mucho, hay visitas. O, ¿nos llamas otro día? Andamos ocupados. Y yo ahí, con el teléfono en la mano, con la garganta hecha nudo, porque uno entiende, pero también siente. Un día, después de mandarle dinero a mi mamá, le pedí que me mandara una foto de todas. Quería verlas, saber cómo se veían. Y ella me dijo, «Ay, hija, pues a ver cuándo tomamos una. Siempre andamos a las carreras». Nunca llegó esa foto. Pasaron meses, luego años, y yo ya no sabía si mi sobrina Andrea tenía el cabello largo, si mi papá seguía con su bigote, si mi hermana Maribel todavía usaba su rebozo en la cabeza. Me volví una voz lejana, una voz que ayudaba, una voz que mandaba, una voz que daba, pero que ya no preguntaban cómo estaba. Una vez me enfermé de tos muy feo. No podía ni trabajar bien, y les llamé para desahogarme, para sentir que alguien se preocupaba por mí. Y mi mamá, con su tono dulce de siempre, me dijo, «Pues cuídate mucho, hija. Tábate bien, te dejo porque ya se enfrió la sopa». Y colgó. Y yo me quedé sentada en esa cabina con la mirada perdida, pensando, ¿y ya? ¿Eso es todo? Hubo otra vez que me atrasé una semana con el dinero, no porque no quisiera, sino porque me descontaron horas en el trabajo. Y cuando llamé para explicar, mi hermana Cintia me dijo, «Pues es que ya contábamos con eso, Andrea. Nos dejaste colgados». Esa frase me dolió más que 1000 golpes. Me sentí como un banco, como un cajero que solo sirve si da billetes.
Empecé a darme cuenta que ya no me decían tía con emoción, que mis sobrinas me conocían solo por las cosas que les llegaban con mi nombre. Es de la tía Andrea, decían, pero no sabían cómo era mi voz cuando me reía, ni el olor de mi ropa, ni cómo lloraba en silencio viendo sus fotos. Yo allá ya no era nadie, era como una sombra. Y no lo digo con coraje, lo digo con tristeza, porque uno piensa que el amor es eterno. Pero cuando no hay presencia, cuando no hay abrazos, cuando solo hay dinero de por medio, el vínculo se empieza a romper. Un día, hablando con Maribel, le dije que quería ir a visitarlas, que estaba pensando en juntar dinero para ir aunque fuera una semana. Y me contestó algo que me hizo pedazos. ¿Y pa' qué, Andrea? Ya no hay nada pa' ti aquí. Esa frase me dejó muda. No supe qué responder. Solo le dije, ah, bueno, y colgué. Me quedé sentada frente al teléfono como una niña regañada. Sentí que el piso se me movía, que todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, no significaba nada. Después llamé a mi mamá, pensando que ella iba a decirme lo contrario, que me iba a decir, claro que sí, hija, aquí te esperamos. Pero no, me dijo, pues tú ya hiciste tu vida allá, ¿no? Tal vez ese país ya es tu casa. Y ahí fue cuando me di cuenta que ya no tenía casa, ni allá ni aquí. No había lugar donde me esperaran. No había cuarto con mi nombre. No había plato en la mesa reservado para mí. Yo había construido un puente y del otro lado lo habían olvidado. Intenté seguir llamando, pero ya no era igual. Las voces sonaban apuradas, las respuestas eran cortas, y cada vez que colgaba me quedaba más sola. Me acuerdo que una noche, después de una jornada larguísima, me senté en mi cuarto y saqué todas las cartas que yo había mandado los primeros años. Sí, yo mandaba cartas, con dibujos, con fotos, con recaditos, cartas con olor a nostalgia. Y pensé, ¿ellos las habrán guardado? ¿Sabrán todo lo que yo di por ellos? ¿Me recordarán? Y no supe qué responder. Solo me limpié las lágrimas y me fui a dormir, sola, como siempre. No sé cuántas veces imaginé mi regreso. Muchas, demasiadas. Me imaginaba bajando del camión con una maletita, caminando por las calles de tierra de mi barrio, viendo las casas ya viejas, los árboles más grandes, los rostros más arrugados. Me imaginaba tocando la puerta de mi casa y que mi mamá me abrazara con fuerza, que llorara como cuando era niña y se me perdía algo. Me imaginaba a mis hermanas saliendo corriendo, mis sobrinas gritándome, «¡Tía Andrea!», y yo abrazándolas como si el tiempo no importara. Pero eso solo pasaba en mi cabeza. Pasaron los años, mi cuerpo ya no aguantaba igual. Los dolores en la espalda, las rodillas tronando, la vista cansada. Y un día, sin pensarlo mucho, me dije, ya estuvo, quiero irme a casa. No era que tuviera el dinero listo ni los papeles arreglados, tampoco tenía un plan, solo tenía ese sentimiento que se te mete en el pecho y no te deja dormir, esa necesidad de volver al origen, de sentir tierra conocida bajo los pies. Así que, un domingo cualquiera, me armé de valor y llamé. Marqué a casa. Maribel fue quien contestó. «Bueno, hola, soy yo, Andrea». «Ah, hola». Su voz sonó como si le hablara una conocida, no su hermana. Me tragué ese nudo en la garganta y le dije, «Oye, estuve pensando, creo que ya es hora de volver, ya no puedo seguir aquí, ya no tengo fuerzas, me gustaría estar allá con ustedes, aunque sea un tiempito». Hubo un silencio, de esos que se sienten eternos, y entonces ella soltó la frase que me quebró. «Pues no sé, Andrea, ya pasaron 30 años, ya nadie se acuerda de ti».
Sentí como si me hubieran dado una bofetada, pero no con la mano, con la verdad. ¿Cómo que nadie? Es que tú ya estás muy lejos. Ya hiciste tu vida allá. Nosotros seguimos la nuestra. Aquí las cosas cambiaron. Las niñas ya crecieron. Mis hijos ni saben quién eres. Tú allá, nosotros acá. Yo me quedé callada. No podía decir nada. Sentí que me faltaba el aire, como si me hubieran sacado del cuerpo con esas palabras. Y ella siguió. Además, ¿a qué vas a venir? ¿A qué? Ya ni hay espacio en la casa. Todo está diferente. Tu cuarto ya no existe. Mamá lo usa para guardar cosas. No es por mal, pero, pues, ya pasaron muchos años. Yo solo dije, está bien, y colgué. Me quedé sentada en esa cabina de teléfonos como una estatua. No podía ni llorar. No era tristeza, era algo más profundo, como si me hubieran arrancado el alma. Nunca pensé que iba a escuchar eso de mi propia hermana. Nunca imaginé que después de todo lo que di, lo que aguanté, lo que sufrí, me iban a decir que ya nadie se acuerda de ti, como si hubiera muerto, como si fuera una tía lejana que un día se fue y ya. Esa noche no dormí. Me quedé sentada viendo la pared, y en mi cabeza no dejaban de repetirse sus palabras. 30 años, nadie se acuerda. No hay cuarto, no hay espacio, no hay lugar para ti. Al día siguiente llamé a mi mamá. Pensé, ella va a entender, ella va a decirme lo que necesito oír. Pero no, le conté lo que me había dicho Maribel, y su respuesta fue aún más suave, pero más dolorosa. Pues, tal vez Maribel tiene razón, hija. Tú ya hiciste tu vida allá. Nosotros te queremos mucho, pero ya nos acostumbramos a no tenerte. Y tú te acostumbraste a no estar. Esa frase me atravesó como una navaja, no por la forma, sino por el fondo, porque era cierto, porque sí me había acostumbrado a no estar, a verlos crecer por fotos borrosas, a mandar dinero en vez de abrazos, a escuchar voces en lugar de sentir manos. Entonces, ¿ya no tengo casa allá, ma? Le pregunté con la voz quebrada. Y ella, después de un silencio largo, dijo, tu casa está donde te sientas en paz, hija. Tal vez ese país es tu casa ahora. Y ahí entendí todo, todo. Ya no era de allá, pero tampoco era de aquí. Era de ningún lado, o de todos. Era una mujer flotando entre dos mundos, sin raíz, sin destino. No lloré en ese momento. Me tragué el dolor como me he tragado tantos otros. Pero cuando colgué, cuando me quedé sola en ese cuarto frío, me abracé a mí misma y me dije, entonces ya no hay regreso. Y eso fue lo más duro, no el trabajo, no el frío, no la pobreza. Lo más duro fue saber que ya no hay quien te espere, que el lugar que pensabas que era tu hogar ya no te reconoce. Desde ese día ya no llamé por un buen rato. No tenía qué decir. No tenía ganas de seguir siendo la que se aferra a un lazo que ya se rompió. Y así fue como, con una llamada, se cayó todo lo que me había sostenido por años. Después de esa llamada con Maribel, me quedé con un hueco en el pecho que no sabía cómo llenar, pero yo todavía tenía esperanza. Una chiquita, así como una velita prendida, porque aunque mi hermana me hubiera dicho todo eso, yo pensaba, mis papás no me van a dar la espalda. Ellos me conocen, ellos saben lo que he hecho, ellos me van a decir que vuelva, que ahí está mi lugar, que siempre va a estar. Pasaron unos días antes de que me animara a llamar. No quería sonar desesperada ni llorona, quería hablar bien, tranquila, como cuando una hija habla con su madre y su padre con confianza. Llamé un domingo por la tarde, de esos fríos, con cielo gris y aire que se cuela por las rendijas.
Tenía las manos frías, pero el corazón caliente de nervios, contestó mi papá, don Ernesto, con esa voz rasposa de siempre, pero más apagada. Bueno, apa, soy yo, Andrea. Ah, hija, ¿cómo estás? Ese me dolió más de lo que debería. No sonó como alegría ni como sorpresa. Sonó como si me hubieran despertado de una siesta que no querían interrumpir. Bien, aquí ando. Qué bueno, qué bueno. Silencio. ¿Y ma? Aquí está. Te la paso. Y me la pasó. Bueno, ma, soy yo. Hola, hija. ¿Cómo estás? Su voz era dulce, como siempre, pero no había emoción, no había esas lágrimas contenidas de antes, ni ese temblor en el tono cuando decía mi nombre. Era como si hablara con una vecina lejana. Con alguien que se conoce, sí, pero de lejos. Le conté que había hablado con Maribel, que me dijo que ya no había nada para mí allá, que ya nadie se acordaba, que mi cuarto ya no existía, que hasta mis sobrinas no sabían quién era. Esperé una reacción. ¿Cómo te dijo eso? No, no es así, hija. Un abrazo en forma de palabras. Pero lo que vino fue otro silencio. ¿Y tú qué piensas, hija? Me preguntó mi mamá, como si no supiera qué decirme. Yo quiero volver, ma. Ya no puedo más aquí. Pues sí, pero tú ya hiciste tu vida allá, ¿no? Otra vez esa frase. ¿Qué vida, ma? Si no tengo nada aquí, solo trabajo, solo soledad, solo frío. Pero has salido adelante, has trabajado tanto. Sí, ma, pero eso no es vida. Lo que pasa es que las cosas cambiaron aquí, hija. ¿Cambiaron cómo? Ya no soy parte de ustedes. No me respondió de inmediato. Claro que eres parte, Andrea, pero, pues la verdad, uno se acostumbra. Nos acostumbramos a que no estés, a que llames de vez en cuando, a que mandes dinero. Y ahí entendí. Me acostumbraron a ser lejana, a ser la que ayuda desde lejos, la que no molesta, la que manda y no pregunta. Y eso fue una puñalada lenta, porque uno cree que el amor de los padres no cambia, que es firme, eterno, como un árbol viejo. Pero hasta los árboles se secan si no los riegas. Me armé de valor. Le pregunté directamente, si regreso, ¿me van a recibir? Claro que sí, hija, pero pues no esperes que todo sea como antes. Tu cuarto ya no está. Tus cosas se fueron quedando en el olvido. Y tú ya no conoces a nadie aquí. Era como si me dijera, puedes venir, pero no esperes cariño, no esperes calor, no esperes hogar. Y me rompí, no en la llamada, no frente a ella. Me rompí cuando colgué, cuando me quedé mirando el teléfono como si fuera un ladrillo encima del pecho. Ese día confirmé lo que ya venía sintiendo, que el lugar que un día fue mi casa ya no era mío, que mis padres, sin querer, sin maldad, también me soltaron, no con desprecio, sino con costumbre, con resignación. Ellos siguieron con su vida, con sus nietos, con sus hijas presentes, y yo, que me fui para ayudarlos, me volví una voz cada vez más bajita, hasta que ya no se oía. Desde entonces ya no llamé seguido. Empecé a guardar mis palabras, mis ganas, mi esperanza. Mi mamá de vez en cuando mandaba mensajes por otras personas. Me decían, tu mamá dice que está bien, que te cuides. Y ya. Mi papá se enfermó una vez fuerte. Cintia me escribió para avisarme. Yo mandé dinero para las medicinas, claro. Y cuando mejoró, nadie me llamó, nadie me agradeció, nadie me dijo, qué bueno que estás, hija. Y no lo hacía por reconocimiento, lo hacía por amor. Pero el amor, cuando no se ve, cuando no se escucha, cuando no vuelve, se empieza a romper. Una noche, en el trabajo,
Me senté un momento a descansar y sentí un vacío en el pecho. No era cansancio físico, era otra cosa. Era la certeza de que ya no tenía a dónde volver. Y eso pesa. Más que cualquier caja, más que cualquier escalera, más que cualquier fregona. Pesa en el alma. Después de esa última llamada, sentí que algo dentro de mí se apagó. Como una lucecita que había resistido por años, por décadas, por desvelos, por cansancio, y que de pronto ya no tenía para qué seguir encendida. No te lo digo con drama, no. Te lo digo como se dicen las cosas cuando ya no duelen por rabia, sino por costumbre. Era como si todo se hubiera ido cayendo por dentro, en silencio, sin hacer escándalo. Seguí trabajando, porque uno no se puede dar el lujo de parar. Seguí limpiando pisos, subiendo escaleras, cargando botes, quitando mugre. El cuerpo seguía en automático, pero el alma ya no estaba. Empecé a hablar menos. Ya ni con mis compañeras de trabajo conversaba mucho. Solo saludaba con la cabeza y me metía en lo mío. No por grosera, sino porque ya no sabía qué decir. ¿Qué iba a contar? ¿Que mi familia me había olvidado? ¿Que 30 años de sacrificio se habían convertido en una llamada fría? No quería dar lástima, y tampoco quería que me dijeran «tienes que seguir adelante», porque eso yo ya lo sabía. Pero, ¿cómo se sigue adelante cuando no hay adelante? Un día, al regresar a casa, me senté en mi colchón y me puse a ver las pocas cosas que tengo. Unas fotos, unos zapatos viejos, la misma maleta con la que llegué hace años, y ahí me cayó el 20. Todo lo mío cabía en un rincón. Todo lo que era yo estaba arrumbado, callado, chiquito, y no por pobreza, sino por abandono propio. Me di cuenta que llevaba toda la vida cuidando a los demás, mandando, dando, pensando en los otros. Y yo cuando me cuidé, nunca me regalé una tarde libre, nunca me llevé flores, nunca me compré un pastel de cumpleaños, nunca fui a ver el mar aunque lo tenía cerca, y eso me pegó fuerte, porque entendí que no fue solo mi familia la que me olvidó, yo también me olvidé. Me dejé al final, siempre, como si no importara, como si mi valor solo estuviera en lo que podía dar, no en lo que era. Y ahí, en ese momento, empezó, sin darme cuenta, algo diferente. Una semillita de dignidad, de amor propio, de esas que brotan cuando ya no tienes nada más. Al principio no sabía qué hacer con ese sentimiento. Me daba hasta vergüenza quererme. Pensaba, ¿y si es egoísmo? ¿Y si ya es muy tarde? Pero no, nunca es tarde. Así que empecé con cosas pequeñas, muy pequeñas. Un día me compré un pan dulce solo para mí. Otro día me quedé media hora más en el parque, viendo los árboles. Me senté en una banca y respiré. Nada más. Otro día, en vez de mandar todo el dinero, me guardé $20 y con eso me compré una bufanda calientita, la más suave que encontré. Y cuando me la puse, lloré. No por la bufanda, sino porque era la primera vez que me daba algo solo para mí. Después, una señora en el trabajo me habló de un grupo de mujeres latinas que se reunían a platicar. Me invitó. Y fui. Me temblaban las manos de nervios. Pensé que no iba a encajar, que no tenía nada que decir. Pero ahí, entre esas mujeres que también habían dejado todo, que también se partían el lomo limpiando, que también mandaban a su tierra sin recibir ni una carta de vuelta, me sentí menos sola. Empezamos a reunirnos una vez por semana. Nada complicado, solo platicar, tomar café, reír un rato. Y poco a poco volví a sentirme persona. Una vez una de ellas, Carmen, me dijo, ¿y tú qué quieres para ti, Andrea? Y me quedé callada. Nunca me lo habían preguntado.
Nunca me lo había preguntado yo. Me tomó semanas poder responder, y cuando por fin lo hice, lo dije bajito. Quiero estar en paz. Eso, nada más. Paz. No necesito lujos, ni aplausos, ni reconocimientos. Solo paz. Paz para dormir sin que me duela el pecho. Paz para mirar mi reflejo y no sentirme culpable. Paz para saber que valgo, aunque no me llamen, aunque no me esperen, aunque no me mencionen. Poco a poco empecé a soltar. Solté la idea del regreso. Solté la necesidad de que me agradezcan. Solté el deseo de pertenecer a un lugar que ya no es mío. Y en ese soltar empezó la libertad. Me di cuenta que sí, me quitaron mucho. Sí, me dolió. Pero aquí sigo, viva, de pie. Y eso también es un logro. Me empecé a mirar con otros ojos, ya no como la que se fue ni como la que manda, sino como Andrea, una mujer completa, sencilla, valiente, que cruzó fronteras, que limpió lágrimas y baños, que aguantó soledad y frío, que dio sin pedir y que ahora se abraza. No sé qué va a pasar más adelante. No sé si algún día alguien me va a decir gracias, pero ya no lo necesito, porque entendí que todo lo que hice, lo hice por amor, y que ese amor, aunque no me lo devuelvan, me pertenece, y con eso ya no me siento vacía. A veces me despierto en la madrugada y me quedo mirando el techo. Ya no pienso tanto en lo que fue, pienso en lo que aprendí, porque sí, aunque la vida me quitó muchas cosas, también me enseñó. Aprendí que no todos los sacrificios se agradecen y que uno tiene que hacer las cosas por convicción, no por recompensa. Aprendí que la familia no siempre permanece, a veces por distancia, a veces por costumbre, a veces porque el amor también se cansa de esperar. Aprendí que uno no puede vivir para los demás toda la vida, porque si tú no te cuidas, si tú no te abrazas, si tú no te haces prioridad, te quedas vacía y nadie va a venir a llenarte. Aprendí que el silencio también habla, que a veces un no te llamamos es un ya no te necesitamos y que duele, pero se sobrevive. Aprendí que puedo empezar de nuevo, a cualquier edad, a cualquier hora, aunque el cuerpo duela, aunque el corazón esté hecho trizas, porque lo más fuerte que tengo no son mis brazos, es mi capacidad de seguir. A veces la gente piensa que una mujer como yo no tiene historia, que solo vine a trabajar, que solo vine a limpiar. Pero detrás de cada trapo, de cada escoba, de cada noche sin dormir, hay una vida, una historia que nadie contó, un corazón que aguantó lo que otros no podrían. Y por eso decidí contar lo mío, no para dar lástima, no para que me digan qué valiente, sino para que otras como yo no se sientan solas. Si tú estás escuchando esto, si tú también dejaste todo por tu familia, si tú también mandaste dinero, cartas, abrazos que no llegaron, te entiendo. Y te abrazo desde acá. No estás sola. No estamos solas. Y si tú, como yo, sentiste un día que ya nadie te espera, que ya nadie te menciona, que el lugar que dejaste ya no te pertenece, te digo esto, tú eres tu propio hogar, tú eres tu propia casa, y aunque te duela, aunque el frío te cale, puedes reconstruirte, pedacito por pedacito, con tus manos, con tu dignidad, con tu memoria. Yo no tengo grandes logros que mostrar, no tengo títulos, ni trofeos, ni propiedades, pero tengo una vida vivida con entrega, con lealtad, con amor silencioso. Y eso vale, eso también cuenta. Por eso, si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme, gracias por darme tu tiempo, gracias por prestarme tu corazón aunque sea un ratito. Y si tú tienes una historia parecida, cuéntala, escríbela, grábala, no te la guardes, porque tu historia también importa y tal vez
al contarla, otra persona allá afuera se sienta menos sola. Déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo. Dime si alguna vez viviste algo así. Si alguna vez diste todo y te sentiste olvidada, o si conoces a alguien que lo haya vivido. Y si quieres seguir escuchando más historias como la mía, historias de mujeres, de inmigrantes, de vidas reales que no salen en las noticias, pero que merecen ser contadas, suscríbete al canal. Aquí no vas a encontrar fama ni espectáculo. Vas a encontrar verdad. Y corazón, gracias por estar. Gracias por quedarte hasta el final. Soy Andrea Cruz. Y aunque pasé 30 años lejos de todo, hoy, por fin, me siento más cerca de mí misma,